La herramienta que vamos a trabajar a continuación tiene un nombre un poquito complejo, pero vamos a dar el nombre, luego nos vamos a concentrar en su alcance y en la forma de aplicarla y desarrollarla y ver el conjunto de resultados que nos puede arrojar en perspectiva de un propósito que es fundamental: planificar la estrategia de abordaje o de intervención en el conflicto para lograr un objetivo definido y que responda a los intereses que tenemos como actores en el conflicto. Entonces, la herramienta se llama Reflecting on Peace Practices, o reflexionando sobre prácticas de paz. En realidad, si analizamos el título, lo que nos está diciendo de fondo es: tenemos que ver cómo todo lo que hemos capitalizado en la parte analítico, descriptiva, dinámica, se tiene que traducir en un contenido que nos permita reflexionar cuál sería el mejor camino para construir un escenario de paz positiva, de convivencia pacífica, y por lo tanto materializar nuestro objetivo en tanto los principios que nos guían cuando trabajamos en conflicto es evitar la escalada violenta, la violación de derechos y más bien satisfacer los intereses de las partes, encontrar escenarios de colaboración y cooperación que permitan que se logren acuerdos sostenibles, que permitan a las sociedades enfrentar sus controversias de manera pacífica y a través de estrategias que logren instalar en la pedagogía social la reivindicación del hecho de que siempre hay un camino no violento para la gestión de los conflictos, que el diálogo y la negociación son instrumentos precisamente conducentes a esa forma no violenta de la gestión de los conflictos. Dicho esto, la herramienta de reflexiones sobre prácticas de paz combina un conjunto de otros elementos que es importante tener presente. Imagínense ustedes que ya tenemos claramente definido cuál es el contexto del conflicto. Ya sabemos de qué trata el conflicto. Esta es tal vez la primera aproximación que en gran medida va a permitir ver si el analista, si quien está planteando la estrategia de abordaje del conflicto, tiene claridad sobre si ha comprendido en profundidad el conflicto que está analizando. ¿De qué trata el conflicto? Es una pregunta difícil de responder. Nos hemos acostumbrado a que cuando nos dicen de forma descriptiva los factores, las dinámicas, los actores alrededor del conflicto, y luego nos preguntan ¿de qué trata el conflicto?, ejercitamos un gran titular simplista y superficial en la respuesta y decimos de tierras, de derechos, es medioambiental, es político. Pero eso no nos está diciendo de qué trata el conflicto. ¿De qué trata el conflicto? Debe permitirnos capitalizar nuestra comprensión y ejercitar una suerte de hipótesis en la que nos plantee el texto, la narrativa, porque no olvidemos que todo conflicto surge de una narrativa, que nos permita plantearnos qué actor está demandando contra qué actor, qué asunto, qué acción está llevando adelante para expresar esa controversia, esa insatisfacción. Si tenemos estos elementos en la narrativa que ejercitamos como respuesta a la pregunta ¿de qué trata el conflicto?, vamos a colocarla en la parte superior de nuestro análisis. Y luego lo que tenemos que hacer es identificar si de esto trata el conflicto, si estos son los intereses, ¿qué interés persigo yo como resultado de la gestión de este conflicto, de un abordaje constructivo? Ahí, ya había hecho yo la advertencia antes, ahí ya tiene que tener mucha claridad el actor que está elaborando la estrategia, qué es lo que persigue a partir de sus intereses. Ahí nos ponemos el sombrero del actor que está elaborando una estrategia a partir de sus intereses, de sus mandatos, de sus necesidades, y que quiere un resultado o que persigue un impacto específico en el conflicto. Esto es lo que tenemos que tener claro, es decir, ¿de qué trata el conflicto y cuál es mi objetivo si lograra gestionar y abordar de manera satisfactoria este conflicto? Porque esto es importante porque el primer ejercicio que yo voy a hacer para aplicar esta herramienta es construir la teoría del cambio. No vamos a entrar a una discusión académica, procedimental, compleja de cómo se construye una teoría del cambio. Vamos a entrar a la forma más sencilla. Obviamente, en todos los contenidos que estamos describiendo hay un conjunto de bibliografía de respaldo que se puede consultar para profundizar los temas.
Estamos acá haciendo una explicación de las herramientas en su sentido práctico, recuperando su esencia y describiendo los pasos y los hitos para una adecuada aplicación metodológica. Cerremos el paréntesis de la advertencia metodológica y volvamos a la aplicación de la herramienta. Tengo definido de qué trata el conflicto, tengo definido el objetivo y ahora construyo mi teoría del cambio. La teoría del cambio me dice, en un sentido de redacción simple, que yo tengo que tener la capacidad de identificar qué tengo que hacer para obtener este resultado. Entonces, yo tengo que generar un texto del estilo siguiente. Si hago A, B, C, D, voy a haber logrado E, F, G porque ha sucedido H, I, J. Concreto, si hago esto, voy a haber obtenido esto porque esto es lo que ha sucedido, esto es lo que ha cambiado, lo que se ha transformado. Si no tengo claro esto, si no tengo claro ese hilo conductor que está orientado en el objetivo que persigo y todo lo que tengo que hacer para obtener ese objetivo, modificar de manera clara en sentido de la narrativa que plantea el conflicto, entonces no voy a haber tenido la claridad estratégico-táctica para poder ver qué ruta crítico-estratégica debo recorrer para cambiar esa situación de qué trata el conflicto y transformarla en cuál es mi objetivo al gestionar este conflicto. Una vez que he desarrollado la teoría del cambio, voy a traducir los diferentes componentes a la matriz de reflexiones sobre prácticas de paz. Para entender los componentes de la matriz. Cuando hacemos una estrategia de abordaje del conflicto, muchas veces enfrentamos la necesidad de tener que trabajar con grandes colectivos de personas, de tener que informar, de tener que transmitir, de tener que aclarar contenidos que a veces por desinformación, hoy en día por el tiempo en el que vivimos, las noticias falsas, etcétera, etcétera, mueven voluntades de las personas en un sentido no correcto, toda vez que esas voluntades están cimentadas en información incorrecta, errónea, falsa o en desconocimiento de información. No necesariamente el que se movilice a alguien obedece al hecho de que lo está haciendo de forma malintencionada. Puede ser que más bien lo está haciendo de forma bien intencionada, pero basada o basado como individuo, como colectivo, en la información que tiene. Entonces, lo que está planteando la construcción de una estrategia de abordaje del conflicto a partir del uso de esta herramienta es entender que yo tengo que definir muy bien esta teoría del cambio, ¿qué me está indicando en sentido de si tengo que lograr cambios en la forma en la que comprenden la situación, definen sus intereses, sus necesidades, muchas personas o personas clave? Ver cómo puedo influir, cómo puedo lograr resultados conducentes a la satisfacción de mi objetivo, cambiando comportamientos de las estructuras sociopolíticas en las que se organizan estos colectivos o estos individuos, sindicatos, gremios o lo mismo en sentido de instituciones del Estado, órganos de poder, legislativo, judicial, constitucional, ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me dice este instrumento, que cuando ustedes ven la gráfica está dividido en 4 cuadrantes, me dice que si yo tengo que transformar, informar, negociar, dialogar, lograr algún resultado para llegar a mi objetivo con muchas personas, tengo que identificar qué tipo de resultado tengo que lograr en el cuadrante inferior izquierdo, donde veo los cambios a nivel individual en muchas personas. En cambio, si tengo que lograr ese cambio en las formas de comprender el conflicto, de comprender los intereses de los actores, de activar voluntades de colaboración y cooperación versus voluntades competitivas y beligerantes en líderes sociales, políticos, etc., tendré que identificar qué tipo de resultado tengo que lograr en el cuadrante superior derecho, donde están el cambio en las perspectivas individuales de actores clave. Si quiero y necesito que cambien los comportamientos de las estructuras sociopolíticas como sindicatos, federaciones, juntas, y se cambie su accionar a partir de una mejor comprensión del conflicto, de
una mejor decodificación de la información. Entonces voy a identificar qué resultado o resultados tengo que construir y lograr en el cuadrante inferior izquierdo de la matriz. Y por último, si lo que tengo que lograr es una transformación, un cambio a partir de una comprensión más empática, de un diálogo generativo, de una mirada desde perspectivas diferentes de los actores, en instituciones, poder legislativo, órgano judicial, órgano ejecutivo, etcétera, etcétera, voy a identificar el o los resultados que necesito en el cuadrante inferior derecho. Entonces, una vez que hemos logrado identificar los resultados que necesitamos obtener en cada uno de los cuadrantes, lo que toca hacer ahora es algo apasionante en la formulación de una estrategia. Tener un ojo viendo la teoría del cambio y el otro en cada uno de los cuadrantes y los resultados, y empezar a unir la secuencia en la que necesitamos que esos resultados se den para que reproduzcan la teoría del cambio y me garanticen la concreción de mi objetivo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo, a partir de resultados específicos, la ruta crítica que necesito identificar para que mi objetivo se logre. Estos son elementos de la táctica, la ruta táctica que necesito seguir para conseguir el propósito que mi estrategia persigue. Esto tiene entonces un montón de bondades. Primero, lo que permite es ver cuán consistente es esa ruta y realista, si los resultados están en mis posibilidades de ser concretados y alcanzados, si no dependen de otros actores, qué actividades hay detrás de cada resultado. Ahí voy a tener claridad de a qué equipo de la estructura organizacional, con qué actor me tengo que aliar viendo mi matriz de necesidades y temores, qué asunto parece que es ahora el más importante, qué tipo de relación del mapa de conflicto tengo que afectar, qué tipo de factor a favor de la paz o en contra del conflicto del sistema, que era un punto de entrada cuando he construido el análisis de 3 casillas, es ahora relevante, pero en tanto me permite materializar el resultado conducente a mi objetivo. Y me permite entonces saber si ese resultado es un resultado asociado a un proceso de negociación, de diálogo, de mediación, si tengo los recursos, si tengo las posibilidades, si el tiempo, si el momento, si el contexto actual es el propicio para lograrlo. Cuando he hecho todo ese análisis, he hecho esa secuencia y valido que es conducente a mi objetivo, entonces voy a haber identificado con claridad la secuencia de resultados que tengo que materializar, qué actividades están detrás de cada uno de ellos, qué recursos humanos, materiales, en qué contexto los tengo que desarrollar, con qué temporalidad, si no consigo uno de los resultados, cuál puede ser el cambio táctico que debo hacer para lograr el resultado estratégico que me he propuesto. Es decir, con todo esto lo que estoy identificando es cómo voy a materializar el cambio que quiero lograr en el conflicto que estoy abordando a partir de esta ruta estratégica basada en resultados. El mensaje más importante, me permite focalizar, no estoy desgastando ni mis recursos, ni malinvirtiendo mi tiempo en cursos de acción que por aproximación sucesiva me permitan bien si lo estoy haciendo bien o mal, y tengo la claridad de identificar qué resultado debo concretar y alcanzar en mi relación con los diferentes actores, en las temporalidades en las que estoy actuando y qué resultado debo encargar a quienes van a intervenir y abordar el conflicto para lograr lo que todos aspiramos cuando intervenimos en un conflicto. Una paz duradera, sostenible, que potencie lo que queremos materializar. Paz positiva para la atención de la agenda de desarrollo. Una vez que he trabajado todo esto, lo que puedo hacer es luego traducir todo este contenido en una narrativa. Todo lo que estoy planteando puedo traducirlo en un texto y dense cuenta, ese texto, si quieren hacer un doble análisis de calidad para validar de manera concreta que lo que están haciendo logra realmente los resultados que persiguen, pueden tomar nuevamente la herramienta de acción sin daño o do no harm
Y toda la ruta metodológica que han planteado, más la teoría del cambio que han traducido en esa narrativa que acaban de escribir, analícenla otra vez como la medida, vean si potencia lo que divide o lo que une, debilita lo que divide o lo que une, identifiquen opciones estratégicas y háganle un doble control de calidad a lo que han construido como estrategia de abordaje del conflicto. Y van a haber construido una estrategia de abordaje sensible al contexto, orientada estratégicamente en el objetivo que han identificado y priorizado, que va a materializar la transformación que quieren lograr en el escenario de conflicto, que va a afectar la narrativa en el sentido que se han planteado, pero que además les está planteando cuál es el camino táctico que tienen que seguir para alcanzar este propósito. Esta es una herramienta que nos permite culminar con este recorrido que va desde una primera aproximación para comprender los temas del conflicto, analizar los actores, sus intereses, sus opciones estratégicas, ver de manera gráfica pero a la vez clara dónde descansan las relaciones, dónde están los puntos de entrada y de apalancamiento para afectar el sistema y la identidad del sistema del conflicto y alcanzar el propósito que la teoría del cambio nos ha definido.